Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Buenos días, estimada Verónica. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Lamentablemente, hablando de nuevo de personajes deleznables que preocupan a todos los mexicanos, esta vez de Alex Tonatiuh Márquez Hernández. ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y sí, pues volvemos de nueva cuenta a este personaje que ya habíamos publicado pues la semana pasada, hace una semana apenas. Es el director de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la ANAM. Él tiene como entre sus funciones, es el responsable de investigar el huachicol fiscal. ¿Por qué destaco esto? Porque es un tema hoy en día muy sensible. Sabemos que es uno de los principales problemas que está intentando combatir el gobierno. ¿Por qué? Porque les genera una pérdida enorme en sus finanzas. Bueno, pues hace una semana publicamos que este funcionario posee una colección de relojes de lujo valuados en 7.7 millones de pesos. Como lo declara él mismo en su propia declaración patrimonial, lo que encontramos entonces es que estos relojes que fueron comprados en su mayoría de contado, pues no coincide con los ingresos que había tenido como funcionario público. Un punto de este personaje es que ya había trabajado en aduanas en 2023 como director de recaudación. Hay que recordar que él forma parte, es del equipo cercano del titular de la Agencia Nacional de Aduanas, de Rafael Marín Mollinedo, que por cierto es primo de Nicolás Mollinedo, el famoso Nico, quien fuera chofer de López Obrador. Yo creo que ya es un personaje conocido por todos. Y bueno, regresa con Marín Mollinedo ahora en febrero, cuando Claudia Sheinbaum vuelve a poner a Marín Mollinedo al frente de la ANAM, y él regresa, pero ahora como titular de investigación aduanera. Verónica, una preguntita. Sí, claro, dime. Este personaje declara en su declaración patrimonial que tiene una colección de relojes de más de 7 millones de pesos. ¿Y cuál es su salario? ¿Cuánto gana un funcionario de su nivel? El salario de él está arriba de, no lo tengo ahorita así como preciso, pero está arriba de 100,000 pesos. Es un salario alto. Sin embargo, estos relojes los compró anteriormente en un periodo en el que había estado como asesor legislativo y abogado Vaya. en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con salarios pues menores. Yo creo que una tercera parte de lo que gana actualmente. Algunos Entonces, no. 40,000 pesos y mucho. Quizás hasta menos. Ujú. Un asesor legislativo en la Asamblea de la Ciudad de México, si no estás con alguien que sea, digamos, presidente de alguna comisión, puede rondar los 30,000 pesos, alrededor de 30,000 pesos. 30 Entonces, mil pesos al mes y aparte exacto. compró estos relojes en efectivo según su propia Sí, declaración. o sea, hay compras, no sé, el más alto es un reloj de 3.5 millones de pesos. Entonces, no dan las cuentas. Había por ahí también un reloj que algunos identificaron como un Rolex también carísimo. No dan las cuentas. Ah, porque hay que recordar que no precisaba cuáles eran las marcas o los modelos. Simplemente ponía los precios y cómo los había comprado, que te Ya. repito, la mayoría habían sido de contado. Entonces, esto ya puso sobre la mesa pues un posible tema de enriquecimiento por parte de ese funcionario que no le generó alertas a la autoridad, porque pues a pesar de que lo pone ahí en su declaración, sigue ahí en el cargo y no hubo ningún problema. No hubo ninguna aclaración por parte de la Agencia Nacional de Aduanas cuando publicamos este tema hace una semana. Pero bueno, ahora en esta nueva investigación, mi colega Iván Alamillo y yo encontramos que un mes después de reincorporarse a la Agencia Nacional de Aduanas, que esto fue en febrero de este año, en marzo adquiere este penthouse de lujo. Estamos hablando de un penthouse de 240 metros cuadrados, de 3 pisos, de 3 niveles. O sea, son 2 plantas y un roof garden de un piso. Para que se den una idea, en la zona de Polanco,
en la Ciudad de México, que es una, pues, de las zonas más codiciadas, digamos. Bueno, esto lo adquiere un mes después de reincorporarse a la NAM y ese no es el tema, lo compra en 7.7 millones de pesos, Luis, y se lo compra un coronel del ejército. Vaya. Aquí ya se mezclan pues más temas. En primer lugar, el valor de la propiedad. Nosotros estuvimos investigando propiedades de las mismas características, incluso que están a la venta en el mismo complejo. Y encontramos que un penthouse de un tamaño muy similar, porque pues ya ves que a veces hay ahí pequeñas variaciones en la distribución, pero de tamaño muy similar al que compró Alex Tonatiu, está a la venta en 22 millones de pesos. Va. Estamos hablando pues prácticamente el triple de de lo que se dio esta operación de compra de este inmueble, repito, a un militar de alto rango del ejército y un departamento de apenas unos 80 y tantos metros cuadrados, o sea que es una tercera parte del tamaño del penthouse que él compró, está en 7.4 millones, o sea, casi a la par de lo que él pagó Habría pagado. por este penthouse. Bueno, digo, aquí se mezclan otras cosas. ¿Quién es el vendedor? El vendedor es un coronel, Antonio Buchan Martínez. Él ha sido entre sus cargos, bueno, ya sabes que no hay mucha transparencia con los personajes del ejército, pero lo que encontramos en documentos internos de la Sedena, en páginas gubernamentales y demás, es que ha sido director de crédito del Banco del Ejército, del Banjército. Ok. Estuvo ahí en este cargo, digamos, al menos durante todo el sexenio de Peña Nieto. Después fue subjefe de la séptima zona militar que se localiza en Nuevo León, esto ya en el sexenio de López Obrador. Y la última referencia que tenemos de él es aproximadamente como de mediados de 2022, cuando estaba como director de una escuela militar, de una de las escuelas militares. Fue lo que encontramos sobre este personaje. ¿Cuál es, Él perdón, cuál es vende, su nombre de nuevo, Verónica? es Coronel Antonio Buchan Martínez. Coronel Antonio Buchan Martínez. Sí, nos llamó la atención porque pues no es ni siquiera un general. Y de nueva cuenta, pues él era el dueño de este penthouse de 3 pisos en Polanco. Entonces, pues llama un poco la atención eso. Él vende este penthouse de 3 niveles a través de su esposa. Así aparece en los documentos del registro público de la propiedad que obtuvimos. La venta se da a través de ella, de la esposa de este militar, con el consentimiento de su esposo, así viene textualmente, con el consentimiento de su marido, y viene identificado su marido como militar en los propios documentos de compra-venta. Entonces, a partir de ahí también, pues, nos pusimos a rastrear a ver quién era este personaje. ¿Por qué, Luis? Porque ya pone sobre la mesa distintos temas, pone sobre la mesa un posible enriquecimiento, ahora sí que de ambos funcionarios, Sí. y también un posible tema de corrupción. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el ejército, como todos sabemos, fue la institución a la que se le dio mayor poder y mayor atribuciones en el pasado sexenio de López Obrador. Entonces, es un tema muy importante y porque estamos hablando de un funcionario de aduanas, un funcionario que aparte tiene entre sus responsabilidades investigar el huachicol fiscal, que tú sabes que es ahorita ahora sí que el tema del momento, y haciendo una comparación incluso con la polémica que está ahorita con todo este tema de los lujos. Con lo de el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, y su Sí. esposa del PT, mejor conocida como Dato Dato protegido. Protegido, les han estado sacando ahí información valiosa, relevante sobre todos estos bienes que tienen en ropa, en joyas y demás. Estos bienes suman apenas unos 5 millones de pesos, Luis. Este personaje, Alex Tonatiu Márquez Hernández, tan solo en relojes tiene 7.7 millones de pesos. Y si sumamos el valor de esta propiedad, el valor comercial de esta propiedad, no a lo que él lo compró, estamos hablando de que tiene
bienes que rondan los 30 millones de pesos. Entonces, es algo que salta a la vista, que nos genera muchas dudas, obviamente. ¿Por qué? Porque este personaje, Luis, si tú buscas, ha tenido ya señalamientos de corrupción, ha habido señalamientos que lo ligan incluso a temas de huachicol. Hay información por ahí de que incluso estaría investigado por las autoridades en Estados Unidos. No sabemos con certeza esto porque no hay un documento oficial, digamos, que lo pruebe, pero hay mucho, se dice mucho alrededor de este personaje. eh, y pues las autoridades permanecen calladas, no sé si por su cercanía al titular de la NAM, a Rafael Marín Mollinedo, pero ni con el tema de los relojes, ni ahora con el tema de esta lujosa propiedad de este penthouse de 3 pisos, hubo ningún pronunciamiento por parte de la NAM, y lo que sabemos es que se mantiene en el cargo hasta el día de hoy. Es que es preocupante justo eso. A ver, se mantiene en el cargo, no ha tenido ninguna consecuencia el hecho de que es absolutamente llamativo la cantidad de dinero que está haciendo tanto él como este coronel, que Claro. también tiene una propiedad bastante millonaria y que de nuevo se le entregó al ejército prácticamente. Se le encargó al ejército vigilar las aduanas diciendo que era altamente corrupto todo el servicio aduanal anteriormente y que el ejército tenía que vigilar esto. Pues el ejército, que porque aparte no eran corruptos el ejército. O sea, el ejército parece que hizo un buen dineral también de nexos como este personaje. Es al menos lo que podemos inferir, que se hizo un negocio redondo entre ellos, algunos favores, porque yo no creo que alguien que tiene una propiedad de más de 20 millones de pesos te la va a vender nada más porque sí, en 7 millones de pesos. Tiene que haber algo de por medio. Claro, habrá que ver cuál es pues la relación entre estos personajes, pero llama la atención por todo el antecedente del directivo de aduanas, por todos estos señalamientos que te digo hay contra él, por el estilo de vida. Vaya, qué funcionario tiene esta colección de relojes, que aparte lo declara, lo publica y en su declaración patrimonial. Al siguiente día, Luis, que sacamos la nota de los relojes, aparece él en un evento público junto a Rafael Marín Mollinedo. Entonces, te digo, tenemos claro que es de su gente, que es parte de su equipo, porque lo trajo en 2023 a la Agencia Nacional de Aduanas y regresa con él ahora que Claudia Sheinbaum lo vuelve a poner al frente de esta agencia. Que además se saben protegidos a tal nivel que declaran esos relojes, que se toman fotografías en público, etcétera, etcétera. Es verdaderamente impresionante la impunidad, la corrupción que está pasando y que sigue sucediendo al día de hoy en aduanas y que seguramente no va a tener consecuencias, estimada Verónica. Digo, no, con el tema Barredora, Dan Augusto y todo, cero consecuencias. El personaje en cuestión sigue escondido. Creo que no hay actualización en ese tema tampoco, ¿no? No, no ha habido nada al respecto, a pesar de toda esta, pues, evidencias, porque las autoridades salían a decir, necesitamos pruebas. Las evidencias estaban ahí en sus propios informes de inteligencia militar, con toda la información recabada, no en un año, eran decenas de informes al respecto. Entonces, pues, ellos tienen toda la información y son los que tendrían que tomar, digamos, mayores medidas al respecto. Ha habido detenciones por parte de integrantes de este grupo criminal, como ya bien sabes, pero hasta ahora no ha habido implicaciones de más autoridades en este sentido, que yo creo que es lo que estaríamos esperando, porque todos estos grupos operan esquemas con la colusión, con la participación de autoridades. Eso es algo que tenemos claro. De igual manera, en este tema de aduanas, ya es algo conocido, históricamente ha sido conocido que hay temas de corrupción en aduanas, pero cuando se está presentando de esta manera el enriquecimiento de un funcionario que tiene a su cargo, no cualquier función, Luis, tiene a su cargo entre sus funciones el tema de investigar el huachicol fiscal, y ponemos sobre la mesa estos elementos que pues claramente son un indicio de un enriquecimiento, y la autoridad se queda callada y no hace nada. Pues, ¿qué podemos pensar al respecto, no?
Se puede pensar que ese dinero está chorreando hasta arriba, hasta muy arriba en este país. Estamos en una verdadera pandemia de corrupción. Que cuando hablamos de estos personajes, estos funcionarios. Estimada Verónica, muchas gracias por el reporte. Vamos a darle seguimiento. Vamos a buscar que haya respuesta desde presidencia, porque de verdad es que esto, como lo pones, dices, pueden ser indicios. Yo me iría más adelante, pueden ser pruebas de que está completamente corrompida la aduana y que el tema del huachicol fiscal, a pesar de que parece que le están poniendo mucha atención, puede ser nada más que nos estén dando a tole con el dedo. Sí, ya hemos visto estos operativos y estas detenciones que anuncian pues semanalmente prácticamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero hasta ahora, Luis, no ha habido detenciones también en cuanto a autoridades, en cuanto a políticos. Tú sabes, publicamos también anteriormente el tema ahí de la Asipona de Tampico, donde Claro. removieron a toda la estructura, marinos, funcionarios civiles y demás. No ha habido ninguna detención. Incluso sabemos por información extraoficial que a quienes separaron de su cargo terminaron liquidándolos incluso. Entonces, Imagínate nada más. pues, ¿qué es lo que podemos esperar de este tipo de temas, no? Pues hay que seguirlos vigilando y prendiéndole la luz a estas cucarachas del mal. Muchas gracias, estimada Verónica. Te agradezco mucho el reporte y te damos lata próximamente con este tema. Gracias a ti y pueden encontrar toda la Claro. documentación y toda la información en nuestro sitio web contralacorrupción.mx. Contralacorrupción.mx, ahí está el reportaje y los anteriores, en el tema de la Sí. barredora y el tema de los relojes. Todo está por ahí. De hecho, también tenemos ya como un apartado especial de todo lo que tiene que ver con Huachicol, que hemos estado publicando mucho al respecto. Pues ahí vamos a estar al pendiente de este y otros temas. Muchas gracias, estimada Verónica, que tengas muy buen día. Gracias a ti, hasta luego. Bye bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.